Imagina esto. Te despiertas por la mañana y antes de abrir los ojos ya sientes ese nudo pegajoso bloqueando tu respiración. Intentas tragar, pero ahí sigue, como un tapón que no sube ni baja y te obliga a toser hasta que te duele el pecho. El miedo a perder tu independencia empieza justo ahí, cuando temes atragantarte con tu propia saliva. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Me llamo Doctor Mateo. Llevo 30 años pasando consulta, escuchando a personas maduras que rechazan ser víctimas del sistema y buscan el control real de su salud. Carraspera constante, noches en vela, sensación de ahogo, miedo a comer. Y entonces te miras al espejo y te haces una pregunta silenciosa. ¿Será que esto ya es para siempre? ¿Será que mi destino es depender de jarabes que solo me adormecen? La respuesta es un rotundo no. Hay una forma de revertir este calvario y atacar la causa raíz para recuperar tu calidad de vida. Y la clave no está en el mostrador de la farmacia. Está en algo mucho más simple que probablemente cenaste anoche sin darle importancia. Le hablaré de este alimento un poco más adelante. Recuérdelo, porque lo cambia todo. Pero lo que ocurre realmente en su garganta no aparece en ningún manual tradicional. Para entender cómo eliminar este veneno silencioso que le roba el aire, primero debemos mirar dentro. Imagina una tubería de agua limpia por la que fluye un líquido transparente y ligero. Así es como funciona la mucosa de su garganta cuando somos jóvenes, y todo está en equilibrio. El cuerpo produce una capa fina de humedad que atrapa el polvo y las bacterias, deslizándose hacia el estómago sin que usted lo note. Es un mecanismo de defensa perfecto. Pero con los años y los hábitos equivocados, algo se rompe. Esa misma tubería empieza a resecarse y el líquido transparente se convierte en un fango espeso y pegajoso. Ya no fluye, se estanca, se adhiere a las paredes de su garganta y se convierte en un nido perfecto para la inflamación. Lo que antes le protegía, ahora le asfixia. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Su cuerpo detecta ese fango y entra en pánico. Envía señales para toser, intentando expulsar el obstáculo a toda costa. Pero la tos constante irrita aún más los tejidos delicados de la laringe, y para proteger esa irritación, el cuerpo produce todavía más moco. Es un círculo vicioso perfecto y agotador. Un problema engendra otro, y usted se queda atrapado en el medio, perdiendo su independencia día tras día. He visto a cientos de pacientes así, y siempre es lo mismo. Van al médico, les recetan un jarabe antitusivo o un mucolítico artificial. La pastilla suprime el síntoma, pero el material de construcción para la recuperación tiene que llegar con la comida. Tapar síntomas no cura la tubería dañada, solo esconde la basura debajo de la alfombra. Y el organismo hace algo de lo que nadie avisa. Se acostumbra a la medicación y exige dosis cada vez más altas para lograr el mismo alivio temporal. Usted se convierte en un cliente cautivo de la industria farmacéutica, hasta que un día el jarabe deja de hacer efecto por completo. Creí que había entendido la causa de esta resistencia, pero cuando empecé a investigar a fondo, resultó que estaba mirando en la dirección equivocada. Ese fango pegajoso no se forma porque sí, tiene un origen muy concreto en su digestión. Cuando el estómago no procesa bien ciertos alimentos, genera un reflujo silencioso en forma de vapor ácido que sube por la noche. Ese vapor quema lentamente su garganta mientras duerme. Y su cuerpo, desesperado por apagar ese incendio nocturno, fabrica esa mucosidad espesa como escudo protector. Si usted toma pastillas para cortar el moco, le está quitando el escudo a una garganta que se está quemando. Por eso los primeros días se siente mejor, pero después el dolor y la inflamación empeoran drásticamente. Precisamente lo que usted hace con la mejor intención es lo que destruye la defensa de su cuerpo. Y ahora le demostraré por qué ocurre esto. Usted se preguntará por qué su médico nunca le ha explicado este incendio nocturno. La respuesta no es una conspiración de batas blancas, es simple matemática financiera. Un médico de cabecera atiende a 40 o 50 pacientes cada día. Tiene exactamente 7 minutos para escucharle, mirarle la garganta y escribir una receta. En 7 minutos es imposible explicar cómo la digestión afecta a la laringe o cómo la industria farmacéutica diseña jarabes para asegurar compras recurrentes. La economía médica actual no se beneficia de los remedios simples que usted puede preparar en casa. Vender curas definitivas no es rentable. Vender alivios temporales mantiene el negocio a flote. No culpo a mis colegas por esto. Hacen lo que pueden con el tiempo que el sistema les deja. Pero yo tuve suerte. Tuve un maestro diferente que me enseñó a buscar siempre la causa raíz. Y lo que me reveló sobre este tema le sorprenderá. Para saber si usted está atrapado en este ciclo destructivo, necesito que sea muy honesto consigo mismo. ¿Le ocurre que necesita aclarar la garganta ruidosamente varias veces durante la primera hora de la mañana?
¿Ha notado usted que su voz suena ronca o apagada, especialmente después de las comidas o al despertar? ¿Le ocurre que siente la necesidad constante de tragar saliva gruesa, como si tuviera una pastilla atorada que se niega a bajar? Si se ha reconocido en alguno de estos puntos, sigue escuchando con mucha atención. No es la edad, es otra cosa. Su cuerpo le está gritando que el escudo protector se ha convertido en una trampa, y usted tiene el poder de detenerlo hoy mismo. Por cierto, hay un alimento que tiene usted en la cocina ahora mismo. La mayoría de la gente lo tira o lo usa mal, pensando que solo sirve para dar sabor a los guisos. Se lo cuento un poco más adelante, es importante. Porque ese ingrediente exacto contiene el compuesto natural capaz de romper la estructura química de ese fango pegajoso en cuestión de minutos. Llevaba años viendo cómo mis pacientes gastaban su pensión en farmacias sin mejorar un solo milímetro, hasta que empecé a aplicar un enfoque completamente distinto, basado en la fisiología real y no en los folletos comerciales. Parecía todo claro. Tratamos el síntoma desaparece. Pero esto es lo que ocurre 3 meses después en el 90% de quienes lo hicieron así. Vuelven a la consulta, pero esta vez con un problema mucho más grave que la simple mucosidad. Regresan con infecciones respiratorias crónicas, porque al suprimir la tos artificialmente, las bacterias se quedan a vivir en sus pulmones. Es un precio demasiado alto por un alivio de un par de horas. La verdadera libertad, la independencia que usted busca para no ser una carga para nadie, comienza por negarse a aceptar parches temporales. Carmen se fue de la consulta sin convencerse cuando le expliqué esto por primera vez. La vi marcharse y pensé, volverá con un resultado, o no volverá. Volvió. Y lo que trajo no lo olvidaré. Manolo tenía 74 años cuando entró por la puerta de mi consulta un martes a primera hora. Se sentó en el borde de la silla, apretando con los nudillos blancos una bolsa de plástico de la farmacia, y clavó la mirada en sus zapatos desgastados. Traía la respiración pesada, un silbido constante que se escuchaba desde el pasillo, y una desesperación que no necesitaba palabras. Pero lo que ocurrió después no aparece en ningún manual médico. Su tensión arterial estaba por las nubes, marcaba 155/95, impulsada por la falta de oxígeno y las noches en vela. Tomaba 6 pastillas diarias, 2 jarabes diferentes para la tos, un protector gástrico y 3 medicamentos para la presión y la ansiedad que le generaba no poder respirar. No había salido al parque en 2 semanas, porque el simple hecho de agacharse para atarle los cordones a su nieto le provocaba un ataque de tos que lo dejaba morado. Él aún no sabía que precisamente esa costumbre de acumular jarabes le estaba matando. Le expliqué exactamente lo que le he contado a usted sobre la tubería reseca y el escudo de moco que su cuerpo fabricaba para defenderse del ácido. Le dije que íbamos a tirar a la basura los jarabes y a atacar la causa raíz con un protocolo natural para recuperar su independencia. Manolo levantó la cabeza de golpe, soltó la bolsa de plástico sobre la mesa y me miró con una mezcla de furia y decepción. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. ¿Me está usted tomando el pelo, doctor?, me soltó sin anestesia. Llevo 3 años yendo de especialista en especialista, gastándome la pensión en la farmacia, ¿y usted me va a decir que esto se quita con lo que he hecho en el puchero? Yo vengo a que me cure, no a que me dé recetas de la abuela. Dobló el folio de los análisis en 4 partes muy pequeñas y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, apretando la mandíbula. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Le pedí que me diera solo 14 días, que si no funcionaba, yo mismo le pagaría los jarabes del mes siguiente. Aceptó a regañadientes, más por cansancio que por fe, arrastrando los pies hacia la salida. Creí que había entendido la causa de su escepticismo, pero cuando regresó a la consulta, resultó que estaba mirando en la dirección equivocada. Para entender por qué le propuse a Manolo este camino, primero hay que comprender cómo funciona la verdadera curación. No necesitamos suprimir la tos, necesitamos un disolvente biológico que rompa la estructura del fango pegajoso y al mismo tiempo apague el incendio del estómago. En palabras sencillas, necesitamos una tijera química natural y un extintor. Imagina una sartén con grasa quemada y pegada al fondo desde hace días. Si le echas agua fría no consigues nada, pero si usas el detergente adecuado y agua caliente, la costra se levanta sola sin raspar. Eso es exactamente lo que hace este protocolo en sus vías respiratorias, levantando ese veneno silencioso sin dañar la mucosa. Y en un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. El primer elemento de esta solución es el tomillo fresco, una planta que contiene timol, un compuesto antiespasmódico que relaja los músculos de la garganta al instante. El segundo elemento es el jengibre, que actúa como el extintor perfecto para ese reflujo ácido nocturno que quema su laringe.
Cuando usted combina ambos, no solo está limpiando la tubería, está reparando la válvula para que el ácido no vuelva a subir. Pero el problema no estaba en los ingredientes conocidos, para nada. Faltaba el activador, esa pieza clave para que el moco duro se rompa desde dentro y el cuerpo deje de fabricarlo. Y aquí es donde cerramos el círculo con ese alimento que le mencioné al principio, el que tiene en su cocina y que probablemente haya tirado a la basura esta misma mañana. La mayoría de los médicos no hablan de esto. No porque lo escondan, simplemente no lo saben. Ese ingrediente fundamental son las cáscaras exteriores de la cebolla morada. Sí, esas hojas secas y crujientes que siempre acaban en el cubo de la basura. Resulta que esas capas externas contienen la mayor concentración de quercetina de toda la planta, un antihistamínico y antiinflamatorio natural brutal que desactiva la señal de alarma de su cuerpo. Al apagar la alarma, su organismo entiende que ya no necesita fabricar moco defensivo, frenando la producción desde la causa raíz. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creía al principio. Ahora le explicaré el protocolo exacto, paso a paso, porque la preparación lo es todo. No sirve de nada tener los ingredientes si se destruyen los principios activos por una mala cocción. Primero, tome las cáscaras secas de una cebolla morada mediana. Lávelas suavemente solo con agua fría para quitarles el polvo. Y póngalas en un caso con 2 tazas de agua mineral. Encienda el fuego y llévelo a ebullición. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. En el momento exacto en que el agua empiece a hervir a borbotones, añada una rama de tomillo fresco, no seco, fresco. Baje el fuego al mínimo y cuente el tiempo con un reloj. No 5 minutos ni 1 hora, exactamente 7 minutos. En ese tiempo, el agua caliente extrae toda la quercetina de las cáscaras de cebolla y libera los aceites esenciales del tomillo sin evaporarlos. Si lo deja hervir más de la cuenta, el timol se oxida y pierde su efecto relajante sobre los músculos de la garganta. Esto no es el final de la historia. El final llega en unos minutos, y le sorprenderá. Pasados esos 7 minutos, apague el fuego inmediatamente. Ahora, y solo ahora, añada media cucharadita de jengibre fresco rallado. No lo hierva. El calor residual es más que suficiente para extraer los gingeroles, que son los compuestos que calmarán su estómago y evitarán el reflujo. Tape el cazo y déjelo reposar exactamente 5 minutos para que los vapores vuelvan a caer al líquido. Hizo una cosa sencilla y todo cambió. Algunos dirán que la cebolla les sienta mal al estómago, que les repite o les da acidez. Respondo concretamente a esto. La cáscara seca hervida no contiene los compuestos azufrados del corazón de la cebolla, que son los que causan los gases y la pesadez. Es puramente fibra y quercetina, por lo que su estómago ni siquiera notará que es cebolla. Pero si aún así tiene miedo o un estómago extremadamente delicado, añada media cucharadita de semillas de hinojo al hervor. El hinojo es un protector natural de la mucosa gástrica que anulará cualquier molestia. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota y hace muy mal. Cuele la infusión y bébala lentamente, a sorbos pequeños, exactamente 30 minutos antes de irse a la cama. El líquido caliente irá bañando la garganta, dejando una película protectora, mientras los compuestos bajan al estómago para bloquear la subida del ácido durante la noche. Usted debe hacer esto cada noche durante 14 días ininterrumpidos, ni un día menos. Aquí está la trampa de la que nadie avisa. Los primeros días se sentirá extraño, tal vez tosa un poco más por las mañanas. Y la mayoría lo deja justo aquí, sin saber que eso es señal de que el proceso está funcionando y el fango se está desprendiendo. Manolo volvió a las 2 semanas exactas. Al principio no le reconocí cuando asomó por la puerta de la consulta. Caminaba erguido, con los hombros relajados, y ya no traía la bolsa de plástico apretada en las manos. Su tensión arterial había bajado a 130/80, una cifra que no veía desde hacía una década. De las 6 pastillas que tomaba, había dejado 4 en el cajón de su mesilla. Los 2 jarabes inútiles y las 2 pastillas para la ansiedad, porque por fin lograba dormir 7 horas del tirón. Lo peor había quedado atrás, pero lo mejor estaba por revelarse. El día anterior me había llamado su hija, llorando por teléfono. Me contó que había ido a visitarle de sorpresa, y en lugar de escuchar los toses ahogados desde el rellano, le escuchó cantar un pasodoble mientras se duchaba. Ese hombre que no podía agacharse, ahora pasaba las tardes en el parque corriendo detrás de su nieto, habiendo recuperado esa calidad de vida que el sistema le había arrebatado. Manolo se sentó frente a mí, me miró fijamente a los ojos, y soltó la frase que resume toda esta tragedia moderna. Doctor, me he gastado una fortuna en la farmacia tapando síntomas,
y resulta que la cura la tenía en la basura de mi cocina. Lo que ocurrió en el cuerpo de Manolo fue un efecto dominó de manual. Al tomar la infusión antes de dormir, detuvimos el reflujo ácido nocturno. Al detener el reflujo, su garganta dejó de quemarse y el cuerpo dejó de fabricar ese moco defensivo y asfixiante. Sin moco pegajoso, desapareció la tos crónica, lo que le permitió dormir profundamente. Y al dormir profundamente, su sistema nervioso se relajó, desplomando su presión arterial y devolviéndole la energía vital para vivir su vejez con absoluta independencia. Creí que era una historia sobre un síntoma respiratorio. Resultó ser sobre recuperar la dignidad, y cuando lo entendí, todo encajó. Cuando veo a pacientes como Manolo recuperar su vida, me doy cuenta de lo profundamente equivocados que estamos como sociedad. Nos han convencido de que llegar a ciertas edades significa aceptar el deterioro respiratorio como algo inevitable. Nos han enseñado a conformarnos con sobrevivir atados a un pastillero interminable. Pero hay una verdad que las estadísticas de las farmacéuticas prefieren ignorar. Su cuerpo no está diseñado para fallar irreversiblemente. Está diseñado para curarse a sí mismo si usted deja de bombardearlo con químicos y le da las herramientas biológicas adecuadas. Ese fango asfixiante en la garganta no era una condena genética ni un peaje obligatorio de la edad. Era simplemente una señal de auxilio que nadie en el centro de salud tenía tiempo de interpretar. Y aquí es donde su propia historia puede cambiar para siempre. Mi objetivo no era asustarte al hablar de ese veneno silencioso que quema tu laringe por las noches. Era darte el poder de tomar decisiones mejores para tu salud, basándote en cómo funciona realmente tu organismo y no en folletos comerciales. Porque hay un concepto que debemos grabarnos a fuego si queremos sobrevivir a este sistema. Envejecer no es una enfermedad, es una etapa, y puede ser completamente distinta a lo que le han contado. Usted tiene el derecho absoluto a disfrutar de su familia, a salir a caminar sin miedo y a respirar a pleno pulmón sin depender de un jarabe que solo le adormece. Pero el cambio real exige una acción inmediata. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho reflexionar profundamente, te pido que hagas algo muy importante. Compártelo. Envíalo por WhatsApp a tus hijos, a tu pareja, a ese amigo que lleva meses tosiendo sin encontrar alivio. La información que salva vidas y devuelve la independencia debe circular, no puede quedarse guardada. Ahora quiero escucharte. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que hemos visto hoy. ¿Hay algo que desconocías sobre tu digestión y que piensas cambiar a partir de ahora mismo? Leo todos los comentarios para seguir apoyando a esta comunidad paso a paso. Y si quieres seguir recibiendo consejos claros y prácticos para cuidar tu salud de forma natural, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Me comprometo a responderte personalmente en las primeras 24 horas. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca y a que más personas encuentren las soluciones que necesitan de verdad. Ese nudo pegajoso que antes bloqueaba tu primera respiración de la mañana ya no es un tapón asfixiante. Es solo una alarma que ahora sabes cómo apagar, marcando el inicio de una vida donde tú vuelves a tener el control absoluto de tu aire.